Un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Enrique Sosa Giraldo, estudiante de la Maestría en Educación de la Escuela de las Ciencias de la Educación de la UNAD. Les comparto en este espacio una corta socialización del trabajo de grado del proyecto de investigación que se ha venido desarrollando y que se ha denominado Microcurso de Lectura Crítica apoyado en la estrategia de comunidades de indagación respondiendo a la línea de investigación denominada Aprendizaje y Sociedad del Conocimiento. A lo largo de esta investigación se tiene una estructura y como punto de partida, en primer momento, el propósito de articular la investigación a las comunidades de indagación, como una iniciativa didáctica y metodológica del programa de filosofía para niños del doctor y docente Matthews Lidman, programa que se empezó a desarrollar a finales de los años 60 en los Estados Unidos y el cual continúa desarrollándose y que se vincula al fomento de la lectura y el pensamiento crítico a partir de una mediación desarrollada desde la propuesta de microaprendizajes en microcursos apoyado en la sociedad del conocimiento. Lo que corresponde a las comunidades de indagación se tiene una definición concreta, en primer momento desde las propuestas de Garrison, Anderson y Archer. En el año 2005 se plantea que estas comunidades tienen un origen en el seno de las comunidades de investigación. Se desarrollan como una estrategia didáctica de lo investigante, pero al ser comunidades implican una socialización dentro del aula, bien sea en la mediación presencial o desde la virtualidad, que se definen desde las denominadas presencias o dimensiones, es decir, una presencia social, una presencia cognitiva y una presencia docente. La presencia social es toda aquella etapa emotiva de interacción social, es decir, cómo la persona elabora un conocimiento significativo y colaborativo desde la relación con los demás. En la presencia cognitiva es donde se desarrollan las etapas de implementación de las comunidades de indagación, que en su primer momento tenemos la detonación o acontecimiento desencadenante. Luego, la exploración, que es el primer momento de la inmersión teórica conceptual y experimental. Posteriormente llega la etapa de la integración, donde se da el debate de las ideas que se vivencian en la fase de exploración y finalmente la fase de resolución, en la cual la persona aplica e integra saberes y experiencia dentro de su vida. Todos aquellos elementos que se han ido desarrollando y comprendiendo a lo largo de las fases anteriores. Finalmente, tenemos la presencia docente, porque implica un docente con una estructura metodológica conceptual y de diseño. Es decir, el docente no pierde su esencia en cierta medida, ya que su mediación o presencia en las comunidades de indagación en cierta forma se desarrollan desde una perspectiva mediadora horizontal en el aprendizaje y que no tiene un papel protagónico, simplemente que su papel es de cierto modo una especie o una cierta metodología activa. Es el estudiante quien tiene el rol activo y protagónico dentro de este proceso de aprendizaje. En relación a la lectura crítica nos referimos a dos elementos, la lectura y el pensamiento. En relación a la lectura se habla de los distintos niveles. En primer lugar, el nivel inicial o literal. Luego, el nivel intermedio o inferencial. Finalmente, un nivel crítico o valorativo, es decir, cómo el estudiante es capaz de trasegar desde unos niveles de poca comprensión lectora hacia unos niveles superiores. Pero esto también necesita de manifestaciones del pensamiento crítico, es decir, que de acuerdo al nivel literal del estudiante, el pensamiento propio empieza a tener una capacidad, una opinión propia, una capacidad de comprensión autónoma y luego una capacidad de toma de conciencia. En el nivel inferencial y crítico se pasa a un pensamiento divergente, es decir, se construye un discurso alternativo y se defiende una posición personal a partir del nivel crítico, es decir, el estudiante es capaz de dialogar con el texto continuo, como escritos, prosas, poesías, textos científicos,
textos de argumentación con textos de argumentación o los discontinuos como la imagen a partir de la cual, con un concepto hermenéutico, el estudiante realiza una interpretación de este conocimiento. Luego se llega al microaprendizaje y a los microcursos. Sobre estos podemos decir que poseen microcontenidos de recursos educativos digitales, objeto virtual de información y objeto virtual de aprendizaje, los cuales están centrados en una temática, que no tienen una extensión mayor a los 15 minutos y que reduce la carga cognitiva en el estudiante, ya que no implica únicamente la memoria, sino que implica la integración con el recurso y a partir de la emocionalidad de este genera distintos registros mnemotécnicos. Pese a su corta duración, implica un proceso de evaluación adecuado, formativo y generalmente automatizado, con pruebas objetivas, textos cortos de producción por parte del estudiante e interacciones en distintos contenidos que evidencian un nivel de aprobación determinada. Por lo tanto, esta investigación nos va llevando en cierta forma a encaminar y a conocer el nivel de competencia del estudiante en lectura crítica, con la implementación de una prueba inicial y una prueba final de lectura crítica, en lo que el estudiante puede ir conociendo un poco a poco su nivel de competencia. Esto antecede la implementación de la estrategia desde las comunidades de indagación y desde el microcurso basado en 4 fases que mencionamos anteriormente. Luego esto lleva a que se articule las comunidades de indagación con la promoción de estas competencias. La clave está en que si es una comunidad de indagación, el estudiante necesita de un ambiente dialógico, de una etapa de discusión. Luego de esto, se media a través de un proceso de microaprendizaje, en un microcurso mediado desde la virtualidad, plenamente automático, que fomente el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo, es decir, se rompe la barrera de una enseñanza sincrónica del espacio y del tiempo. Finalmente, esto nos permite conocer la relación que posee el estudiante respecto al aprendizaje mediado por la virtualidad, el nivel de apropiación de las competencias en lectura crítica y que la implementación por fases de las comunidades de indagación sea apta para promover el aprendizaje colaborativo como una construcción significativa del aprendizaje, la interacción de contenidos o los recursos digitales, que los estudiantes sean capaces de optimizar el aprendizaje y el desarrollo de actividades de diálogo, por ejemplo, el uso de chat, foros, interacción de grupos de WhatsApp o en distintos entornos mediados desde una perspectiva únicamente académica. Todo esto se ha venido desarrollando en base a las referencias sustentadas en el proyecto denominado Microcurso de Lectura Crítica, apoyado en la estrategia de las comunidades de indagación. Muchas gracias.